Hay profesiones que te exponen a cosas que la mayoría de la gente nunca verá. Los paramédicos están entre ellos. Ven la muerte de cerca, más cerca de lo que nadie debería verla. Pero lo que voy a contarte esta noche va más allá de la muerte. Porque hay cosas peores que ver morir a alguien. Está el encontrarte con ellos después. Esta historia me la contó personalmente un paramédico llamado Alberto, en el año 2007. Trabajaba para la Cruz Roja en Guadalajara, y llevaba casi 10 años en el servicio de ambulancias. Era un hombre serio, de esos que no creen en fantasmas ni en supersticiones. Hasta aquella noche de marzo de 2005. Todo comenzó con una llamada rutinaria. Un accidente de tráfico en la carretera nacional que conecta Guadalajara con Zaragoza. Eran las 2 de la madrugada cuando Alberto y su compañero, un joven llamado David que llevaba apenas 6 meses en el servicio, recibieron el aviso. Cuando llegaron al lugar del accidente, la escena era devastadora. Un coche había chocado contra la mediana de separación y había dado varias vueltas de campana antes de detenerse. La Guardia Civil ya estaba en el lugar, con las luces de emergencia iluminando la oscuridad de la carretera. Alberto bajó de la ambulancia y se acercó al coche siniestrado. Había 2 ocupantes. El conductor había muerto en el acto. El cuello roto, me dijo Alberto, probablemente no sintió nada. Pero el copiloto, un joven de unos 25 años, todavía respiraba. Estaba muy mal, me contó Alberto aquella tarde en la que nos conocimos. Tenía traumatismo craneal severo, múltiples fracturas, hemorragia interna. Sabía que no llegaría al hospital, pero teníamos que intentarlo. Entre Alberto y David sacaron al joven del coche con mucho cuidado y lo colocaron en la camilla. El chico estaba semiconsciente, entrando y saliendo del estado de shock. Fue entonces cuando el joven agarró a Alberto del pie. Me dijo que fue una sensación extraña. Los dedos del chico se cerraron alrededor de su tobillo con una fuerza que no debería tener alguien en su estado. Y entonces habló. «Ando, me dejes», dijo el joven con voz ronca, burbujeante por la sangre en sus pulmones. «Ando, me dejes aquí, no quiero quedarme aquí». Alberto se agachó junto a él. «Tranquilo, amigo, te vamos a llevar al hospital. Vas a salir de esta». Pero mientras decía esas palabras, sabía que estaba mintiendo. El joven lo miraba con ojos suplicantes, llenos de terror. No era miedo al dolor físico. Era algo más profundo. Como si pudiera ver algo que Alberto no podía ver. Por favor», susurró el joven. «Ando, me dejes morir aquí». Y entonces soltó el pie de Alberto. Su mano cayó inerte sobre la camilla. Había muerto. Alberto me dijo que se quedó allí unos segundos, mirando el rostro del joven. Sus ojos todavía abiertos, todavía con esa expresión de súplica. Sintió algo en ese momento. Una incomodidad, una sensación extraña en el estómago. Pero no era momento para emociones. Tenía un trabajo que hacer. La Guardia Civil les pidió que llevaran el cuerpo al depósito del hospital. Era protocolo estándar. Pero había un problema. En la parte trasera del coche accidentado había una maleta. Una maleta grande, antigua, de esas que parecen baúles. El guardia civil que estaba haciendo el inventario del vehículo miró la maleta y luego miró su patrulla. «Ando, cabe aquí», le dijo a Alberto. «¿Podrías llevarla en la ambulancia? La recogerán los familiares mañana en la comandancia». Alberto aceptó. Era una petición normal. Entre él y el guardia civil subieron la maleta a la ambulancia. Pesaba bastante. «¿Qué llevarán aquí dentro?», preguntó David mientras acomodaban la maleta en un rincón de la ambulancia. «Ando, es asunto nuestro», respondió Alberto.
Solo la llevamos hasta la comandancia y ya está. El resto del servicio transcurrió con normalidad. Llevaron el cuerpo al hospital, rellenaron el papeleo, limpiaron la ambulancia. Eran casi las 5 de la madrugada cuando regresaron a la base de la Cruz Roja. «Oye», le dijo Alberto a David, «tenemos que dejar esa maleta en la comandancia de la Guardia Civil. Está justo enfrente. La dejamos ahora y nos ahorramos el viaje después». Cruzaron la calle con la maleta. La comandancia estaba cerrada a esas horas, pero había un guardia de servicio. Les abrió la puerta y les indicó que dejaran la maleta en un almacén interno. «¿Qué hay dentro?», preguntó el guardia con curiosidad. «Ni idea», respondió Alberto, «del accidente de esta noche». El guardia asintió y firmó el recibo de entrega. Alberto y David regresaron a la base de la Cruz Roja. Ahí fue cuando Alberto se dio cuenta de algo extraño. Esa noche, Alberto estaba de turno como radiooperador. Eso significaba que no saldría en la ambulancia, sino que se quedaría en la base respondiendo llamadas y coordinando los servicios. Era un turno tranquilo, perfecto para descansar después del accidente. La base de la Cruz Roja era un edificio viejo, de 2 plantas. En la planta baja estaban las ambulancias y las oficinas. En la planta alta había un pequeño apartamento con literas para los paramédicos de guardia, una cocina y un baño. David se fue a dormir. Alberto se quedó en la sala de radio, monitorizando el canal de emergencias. Todo estaba en silencio. Eran cerca de las 6 de la mañana cuando Alberto sintió la necesidad de ir al baño. Subió las escaleras hacia la planta alta. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por una luz de emergencia al final del corredor. El baño estaba al fondo del pasillo, justo al lado de la habitación donde dormía David. Alberto caminó por el pasillo, sus pasos resonando en el silencio de la madrugada. Abrió la puerta del baño y entró. Era un baño pequeño, con un váter, un lavabo y una ducha. La luz fluorescente parpadeó un par de veces antes de encenderse completamente. Alberto cerró la puerta con pestillo y se dirigió hacia uno de los 2 retretes que había. Entró en uno de los cubículos y cerró la puerta. Y fue entonces cuando lo sintió. Ese frío. No era el frío normal de un baño a las 6 de la mañana. Era un frío que parecía salir de las paredes, del suelo, del aire mismo. Alberto se frotó los brazos, pensando que quizás la calefacción no estaba funcionando bien. Pero entonces escuchó algo que hizo que se le erizara el vello de la nuca. Pasos. Alguien había entrado en el baño. Alberto se quedó inmóvil, escuchando. Los pasos eran lentos, deliberados. Se movían por el baño, de un lado a otro, como si alguien estuviera explorando el espacio. «David», llamó Alberto, «¿eres tú?». Los pasos se detuvieron. Silencio absoluto. Alberto esperó, pero no hubo respuesta. Pensó que quizás había imaginado los pasos, el cansancio, el estrés del accidente, su mente jugándole malas pasadas. Decidió salir del cubículo. Abrió la puerta lentamente. El baño estaba vacío. Pero había algo extraño. En el suelo, justo frente a la puerta del cubículo donde había estado Alberto, había huellas húmedas. Como si alguien con los pies mojados hubiera estado caminando por allí. Alberto se agachó para examinar las huellas más de cerca. No eran huellas normales. Eran extrañas, con una forma peculiar. Y entonces se dio cuenta. No eran huellas de zapatos normales. Eran huellas de zapatos grandes, con la punta redonda. Como zapatos de payaso.
Alberto sintió que el corazón se le aceleraba. Se levantó rápidamente y miró alrededor del baño. Nada, estaba completamente solo. Salió del baño rápidamente y bajó las escaleras de 2 en 2 hasta la sala de radio. Se sentó en su silla, respirando agitadamente, intentando calmarse. «Son imaginaciones», se dijo a sí mismo. «Estás cansado. El accidente te ha afectado más de lo que pensabas». Pasó el resto de la madrugada en la sala de radio, sin volver a subir al baño. Cuando David se despertó a las 8 de la mañana y bajó a desayunar, Alberto casi se sintió aliviado de tener compañía. «¿Qué tal la noche?», le preguntó David mientras se servía un café. «Tranquila», mintió Alberto. No quería sonar como un loco. «Sin más servicios». El día transcurrió con normalidad. Varios servicios de traslados no urgentes, un par de avisos por accidentes leves. Alberto intentó olvidar lo que había pasado en el baño, convenciéndose de que había sido su imaginación. Pero entonces, a media tarde, recibieron una llamada extraña. Era de la comandancia de la Guardia Civil. El guardia que estaba de servicio les preguntaba sobre la maleta que habían dejado esa madrugada. Querían abrirla para hacer inventario del contenido antes de entregársela a los familiares. «¿Podría venir uno de ustedes?», preguntó el guardia. «Por si hay algo médico o algún objeto que necesite explicación». Alberto accedió y cruzó la calle hacia la comandancia. El guardia lo llevó hasta el almacén donde habían dejado la maleta. «Vamos a abrirla», dijo el guardia sacando unas herramientas. La maleta estaba cerrada con un candado antiguo que tuvieron que forzar. Después de varios intentos, el candado cedió con un chasquido metálico. El guardia levantó la tapa de la maleta. Y Alberto sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Dentro de la maleta había trajes de payaso. 4 trajes completos, con sus pantalones anchos de colores brillantes, sus chaquetas de lunares, sus corbatas enormes. Y en un compartimento lateral, cuidadosamente guardados, había varios pares de zapatos de payaso. Grandes, con las puntas redondas, exactamente como las huellas que Alberto había visto en el baño aquella madrugada. «Qué curioso», comentó el guardia. «¿Payasos?». Alberto no respondió. Estaba mirando fijamente los zapatos, sintiendo cómo un escalofrío le recorría la columna vertebral. «¿Se encuentra bien?», le preguntó el guardia al ver la expresión de Alberto. Sí», mintió Alberto. «Es solo que... ¿saben algo sobre las víctimas del accidente? ¿Quiénes eran?». El guardia consultó un informe que tenía sobre su escritorio. Eran hermanos. Trabajaban como payasos en fiestas infantiles y eventos. Iban de camino a una actuación en Zaragoza. Alberto sintió que las piernas le temblaban. ¿Los dos murieron? Sí, confirmó el guardia. El conductor murió al instante. El copiloto falleció camino al hospital. Alberto recordó las últimas palabras del joven en la camilla. «Ando, me dejes morir aquí». Y recordó cómo había sacudido su pie, liberándose del agarre del moribundo. «¿Pasa algo?», insistió el guardia, preocupado por el aspecto pálido de Alberto. «Ando, nada», dijo Alberto. «Tengo que volver a la base. Me están esperando». Salió de la comandancia rápidamente y cruzó de vuelta a la Cruz Roja. Subió directamente al baño de la planta alta. Las huellas todavía estaban allí. Débiles ahora, casi secas, pero visibles. Huellas de zapatos de payaso que no deberían estar allí. Alberto se sentó en el suelo del baño, con la espalda contra la pared, tratando de procesar lo que estaba pasando.
Había sacudido el pie. Había rechazado la última súplica de un moribundo. ¿Y ahora? El teléfono de la base sonó. Alberto bajó corriendo las escaleras y contestó. Era el hospital. Los padres de los 2 hermanos fallecidos habían llegado y querían hablar con los paramédicos que habían atendido a sus hijos. Alberto fue al hospital esa misma tarde. Los padres eran una pareja mayor, destrozados por el dolor. Gracias por intentar salvar a nuestros hijos, dijo el padre con lágrimas en los ojos. Alberto no sabía qué decir. Sentía un peso enorme en el pecho. Hicimos todo lo posible, logró articular. La madre, una mujer pequeña con el rostro surcado por las lágrimas, tomó la mano de Alberto. Mis hijos amaban su trabajo, dijo. Eran payasos desde que eran niños. Los hacía tan felices ver reír a los demás. Alberto asintió, incapaz de hablar. ¿Sufrieron?, preguntó el padre. ¿Tuvieron tiempo de decir algo? Alberto recordó las palabras del joven. Ando, me dejes morir aquí. Recordó cómo había sacudido su pie, liberándose. El que iba de copiloto estuvo consciente unos minutos, dijo Alberto finalmente. Mi pidió que no lo dejara, que lo ayudara. La madre rompió a llorar con más fuerza. Siempre fue así, siempre necesitaba ayuda, siempre dependía de su hermano. Y ahora los 2 están muertos. Alberto se despidió de los padres y salió del hospital sintiendo que algo horrible estaba a punto de suceder. Algo que había puesto en marcha aquella madrugada cuando rechazó la súplica del joven. Esa noche, Alberto volvió a estar de guardia como radiooperador. Esta vez estaba completamente solo en la base. David tenía la noche libre y el otro compañero estaba de baja. Alberto intentó mantenerse ocupado, organizando papeles, limpiando la ambulancia, cualquier cosa para no pensar. Pero a medida que avanzaba la noche, la sensación de inquietud se hacía más fuerte. Era cerca de las 3 de la madrugada cuando volvió a sentir la necesidad de ir al baño. Intentó aguantarse, pero finalmente no tuvo más remedio que subir. El pasillo de la planta alta estaba oscuro, como siempre. Alberto encendió todas las luces que pudo antes de dirigirse hacia el baño. Abrió la puerta, la luz fluorescente parpadeó y se encendió. Todo parecía normal. Alberto entró en uno de los cubículos y cerró la puerta. Y entonces lo escuchó. La puerta del baño se abrió. Alguien había entrado. Alberto se quedó completamente inmóvil, conteniendo la respiración. Escuchó los pasos, lentos, pesados, arrastrándose por el suelo del baño. Y entonces escuchó algo más. Una risa. Una risa aguda, chirriante, completamente antinatural. Como la risa de un payaso, pero distorsionada, mezclada con algo húmedo y burbujeante. Alberto miró por debajo de la puerta del cubículo. Y lo vio. Justo frente a su cubículo, a escasos centímetros de la puerta, había un par de zapatos de payaso. Grandes, con las puntas redondas, manchados con algo oscuro que podría ser barro, o sangre. Los zapatos no se movían. Simplemente estaban allí, como si alguien estuviera parado al otro lado de la puerta, esperando. Alberto sintió el pánico apoderándose de él. Quería gritar, pero tenía la garganta completamente cerrada. Y entonces los zapatos se movieron. Se giraron lentamente hasta quedar completamente frente a la puerta del cubículo, como si quien los llevaba estuviera ahora mirando directamente hacia donde estaba Alberto. La risa volvió a sonar, más alta esta vez, más cerca. Y entonces la puerta del cubículo comenzó a moverse. Alguien la estaba empujando desde fuera. El pestillo temblaba, resistiendo, pero las bisagras crujían bajo la presión. Alberto retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared del cubículo. «Vete», susurró con voz temblorosa.
Por favor, vete. Pero la puerta seguía moviéndose, cada vez con más fuerza. Y entonces Alberto vio algo que hizo que su corazón casi se detuviera. Por encima de la puerta del cubículo, apareció una mano pálida, con los dedos largos y huesudos, cubierta de algo húmedo y oscuro. La mano se aferró al borde superior de la puerta y comenzó a tirar hacia abajo. Alberto gritó, un grito que salió desde lo más profundo de su ser. Y entonces la puerta se abrió de golpe. Lo que Alberto vio en ese momento le perseguiría por el resto de su vida. Era una figura vestida con un traje de payaso. Pero no era un payaso normal. El traje estaba rasgado, manchado de sangre seca. Y el rostro tenía la pintura característica de payaso, pero estaba corrida, mezclada con sangre. Los ojos eran dos pozos oscuros, vacíos, que le miraban con una intensidad aterradora. Y la boca, pintada con una sonrisa exagerada, estaba torcida en una mueca de dolor y rabia. La figura dio un paso hacia adelante. Alberto intentó retroceder, pero no tenía dónde ir. Estaba acorralado en el cubículo. Y entonces la figura habló. «Me dejaste morir», dijo con una voz que sonaba como si tuviera los pulmones llenos de líquido. «Me suplicaste que no te dejara. Y me soltéis». Alberto recordó. El joven en la camilla, agarrándole el pie, suplicando. Y él sacudiendo la pierna, liberándose. «Lo siento», balbuceó Alberto. «Lo siento mucho. Intenté salvarte, pero era demasiado tarde». «Demasiado tarde», repitió la figura, inclinando la cabeza de una manera antinatural. Siempre es demasiado tarde, pero ahora tú vas a saber lo que se siente». La figura extendió sus manos hacia Alberto. Y entonces atacó. Alberto me contó que lo que sucedió después fue una confusión de golpes, empujones y gritos. Sentía las manos de la figura golpeándole, arañándole, tirando de él. Logró salir del cubículo de alguna manera, empujando a la figura con toda su fuerza. Corrió hacia la puerta del baño, pero la figura lo agarró por la espalda, tirando de su uniforme. Alberto se giró y golpeó a la figura con todas sus fuerzas. Su puño atravesó. Nada. La figura había desaparecido. Alberto cayó al suelo del baño, jadeando, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que iba a estallar. Miró a su alrededor. Estaba completamente solo. Pero su uniforme estaba rasgado. Y en sus brazos tenía marcas rojas, como si alguien lo hubiera agarrado con fuerza. Alberto bajó las escaleras tambaleándose y salió de la base de la Cruz Roja. Se quedó en la calle, bajo la luz de las farolas, respirando el aire frío de la madrugada. No volvió a entrar esa noche. Se quedó fuera hasta que amaneció. Cuando llegó el turno de la mañana y sus compañeros aparecieron, Alberto les contó que se había sentido mal y que había necesitado salir a tomar aire. No mencionó nada del baño, nada del payaso. Pero esa tarde, cuando fue a su taquilla para recoger sus cosas, encontró algo que le hizo comprender que aquello no había terminado. En su taquilla, cuidadosamente colocada sobre su ropa, había una nariz roja de payaso. Nueva, brillante, como si acabara de salir de una tienda. Alberto la cogió con manos temblorosas. Y entonces vio que tenía algo escrito en el interior, con lo que parecía ser sangre seca. «Me dejaste morir». Alberto tiró la nariz a la basura y cerró la taquilla de golpe. Pero sabía que aquello no serviría de nada. Durante las siguientes semanas, las cosas empeoraron. Alberto comenzó a ver al payaso en todas partes, reflejado en los espejos retrovisores de la ambulancia, de pie en las esquinas oscuras de la base, mirándolo desde las ventanas cuando conducía de noche. Sus compañeros empezaron a notar que algo iba mal. Alberto llegaba al trabajo pálido, con ojeras profundas, sobresaltándose ante cualquier ruido. Dejó de subir al baño de la planta alta. De hecho, dejó de subir completamente a la planta alta. Una noche, durante un servicio especialmente difícil, Alberto tuvo un ataque de pánico. Estaban transportando a un paciente crítico cuando Alberto juró que vio al payaso sentado en la parte trasera de la ambulancia, junto al enfermo. Tuvo que parar la ambulancia. Su compañero tuvo que tomar el volante y terminar el servicio mientras Alberto se quedaba en el asiento del copiloto, temblando y murmurando incoherencias. Fue entonces cuando buscó ayuda. No de un psicólogo, como le recomendaron sus superiores. Buscó ayuda de alguien que pudiera entender lo que le estaba pasando.
Un sacerdote. El padre Miguel era el capellán del hospital donde trabajaba Alberto. Era un hombre mayor, con décadas de experiencia escuchando confesiones y tratando con todo tipo de problemas espirituales. Alberto le contó todo: el accidente, el joven muriendo, cómo había sacudido su pie rechazando la última súplica del moribundo. Y luego el payaso, las apariciones, los ataques. El padre Miguel escuchó en silencio. Cuando Alberto terminó, el sacerdote asintió lentamente. «Ando, eres el primero que viene a mí con una historia así», dijo. «¿Qué puedo hacer?», preguntó Alberto desesperadamente. «Ando, puedo seguir así. Está destruyendo mi vida». El padre Miguel le explicó que lo que le estaba pasando era lo que él llamaba deuda espiritual. Cuando alguien muere rogando ayuda y esa ayuda le es negada, a veces su espíritu se aferra a la persona que lo rechazó. Pero yo no lo rechacé, protestó Alberto. Intenté salvarlo, hice todo lo que pude. Físicamente, sí, dijo el padre Miguel, pero espiritualmente, lo rechazaste. En su momento de mayor necesidad, cuando te agarró y te pidió que no lo dejaras morir, tú te liberaste de su agarre. Le negaste ese último contacto humano, ese último consuelo antes de la muerte. Alberto se llevó las manos a la cabeza. ¿Y qué hago ahora? ¿Cómo me libro de esto? Tienes que pedirle perdón, dijo el padre Miguel. Tienes que ir a su tumba y pedirle perdón sinceramente. Reconocer tu falta, y luego tienes que perdonarte a ti mismo. Alberto siguió el consejo del padre Miguel. Averiguó dónde habían enterrado a los dos hermanos y fue al cementerio una tarde de abril. La tumba estaba en una zona tranquila del cementerio, bajo un árbol grande. Había flores frescas, obviamente dejadas por los padres. Alberto se arrodilló frente a la tumba. Y lloró. Lloró por el joven que había muerto en sus brazos. Lloró por haber sacudido su pie, por haberlo rechazado en su último momento. Lloró por todo el miedo y el sufrimiento de las últimas semanas. Lo siento, dijo entre sollozos. Lo siento mucho, no quería dejarte. Tenía miedo, estaba asustado, y cuando me agarraste, sentí pánico. Pero debería haberte sostenido la mano. Debería haberte dado consuelo en tus últimos momentos. Lo siento. Se quedó allí durante casi una hora, arrodillado frente a la tumba, hablando con el espíritu del joven, pidiéndole perdón una y otra vez. Cuando finalmente se levantó para irse, sintió algo diferente. Como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Esa noche, Alberto durmió sin pesadillas por primera vez en semanas. Y al día siguiente, cuando fue a trabajar, no vio al payaso. Pasaron días, luego semanas. El payaso no volvió a aparecer. Alberto empezó a creer que todo había terminado. Que el perdón había funcionado. Que el espíritu del joven finalmente había encontrado paz. Pero entonces sucedió algo que le hizo comprender que nunca termina realmente. 3 meses después del incidente, Alberto estaba trabajando un turno nocturno cuando recibieron una llamada de emergencia. Un accidente en la misma carretera donde habían muerto los hermanos payasos. Alberto sintió un escalofrío al escuchar la dirección, pero no podía negarse. Era su trabajo. Cuando llegaron al lugar del accidente, la escena era horriblemente similar. Un coche volcado, las luces de emergencia de la Guardia Civil iluminando la oscuridad. Había una víctima, un hombre de mediana edad que había quedado atrapado en el vehículo. Estaba vivo, pero gravemente herido. Alberto y su compañero trabajaron rápidamente para sacarlo del coche. Cuando finalmente lo liberaron y lo colocaron en la camilla, el hombre agarró a Alberto de la mano. «Gracias», dijo el hombre con voz débil.
Gracias por no dejarme. Alberto apretó su mano con fuerza. Ando, te voy a dejar, le prometió. Te vamos a llevar al hospital. Vas a estar bien. Y esta vez, mantuvo su promesa. Se quedó sosteniendo la mano del hombre durante todo el trayecto al hospital, incluso cuando ya no era necesario, incluso cuando el hombre perdió la conciencia. El hombre sobrevivió. Alberto lo visitó en el hospital días después y el hombre le agradeció de nuevo por haberle salvado la vida. Pero lo que Alberto no le contó al hombre fue lo que había visto aquella noche, mientras sostenía su mano en la ambulancia. Durante un instante, muy breve, había visto un reflejo en la ventana de la ambulancia. El reflejo de una figura vestida de payaso, sentada en la parte trasera, observándolos. Pero esta vez la figura no tenía esa expresión de dolor y rabia. Esta vez, parecía estar asintiendo, como aprobando. Y luego desapareció. Alberto nunca volvió a ver al payaso después de aquella noche. Pero él sabe que sigue ahí, en algún lugar. Cuando nos conocimos en 2007, Alberto me contó toda esta historia una tarde lluviosa en un café de Guadalajara. Todavía trabajaba como paramédico, aunque había cambiado de base. ¿Por qué me cuentas esto?, le pregunté. Alberto se quedó mirando su café durante un largo momento antes de responder. Porque la gente necesita saber que las acciones tienen consecuencias. Incluso las pequeñas acciones. Yo sacudí mi pie, solo eso, un gesto de medio segundo. Pero ese gesto tuvo consecuencias que casi me destruyen. ¿Crees que el espíritu te perdonó?, le pregunté. Ando, lo sé, respondió Alberto. Creo que tal vez encontramos una forma de equilibrar las cosas. Yo le fallé a él. Pero luego ayudé a otro. Y quizás eso fue suficiente. Antes de despedirnos, Alberto me dijo algo más. Algo que me ha perseguido desde entonces. Me dijo que todavía tiene la nariz roja de payaso. La que encontró en su taquilla. ¿Por qué la guardaste?, le pregunté sorprendido. Como recordatorio, dijo Alberto. Para no olvidar nunca lo que pasó. Y cada vez que atiendo a alguien que está muriendo, cada vez que alguien me agarra la mano pidiendo ayuda, miro esa nariz antes de salir de casa. Me recuerda que tengo que sostener esas manos, que no puedo rechazar a nadie en su momento de mayor necesidad. Porque las consecuencias de hacerlo son peores que cualquier cosa que pueda imaginar. Nunca volví a ver a Alberto después de aquel día. Pero a veces, cuando paso por delante de una ambulancia en la calle, me pregunto si los paramédicos que van dentro saben. Si saben que cada persona a la que atienden, cada mano que sostienen, cada último aliento que presencian, deja una marca. Y que rechazar a alguien en su momento final puede abrir puertas que nunca deberían abrirse. Porque los muertos recuerdan, muchacho. Recuerdan quién los ayudó y quién los abandonó. Y a veces, vuelven para cobrarse lo que se les debe. Vestidos de payasos, quizás. O de cualquier otra cosa. Pero vuelven. Siempre vuelven.